un podcast de Cooperativa. La tesorería activa plan para cobrar el CAE. Son 550.000 morosos y la deuda llega a 4 billones de pesos. La fuga de Galvarino Pablaza cruza la visita del presidente Kast a Buenos Aires. Abogado del exfrentista anuncia recurso ante Naciones Unidas. Si se aprueba, Chile va a volver a volar, dicen Cooperativa, el timonel de la UDI, sobre el proyecto de reconstrucción nacional. Polémica por la rebaja del impuesto corporativo. En el gremialismo también criticaron el fuego amigo, por ejemplo, en el caso de la directora del CERNAMEG. La ministra de la Mujer estaba citada hoy al Congreso. Además, se esperan explicaciones del director de la PDI sobre la salida de su ahora ex jefa de inteligencia, caso que complica a la ministra de Seguridad. Último informe de Contraloría: Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte encabezan listado de municipios que gastaron más en celebraciones que en asistencia social. Violento turbazo en Colina, amarraron y golpearon a una pareja de adultos mayores. Huyen en 2 vehículos de la familia. A mediados de abril, el Banco Estado eliminará el cobro de 300 pesos por cada transacción electrónica desde las cuentas RUT. En el mundo, el Artemis 2 llega al lado oscuro de la luna. Israel ataca importante planta petroquímica iraní. Y en el deporte, Tavilo y Garín avanzan a segunda ronda de Monte Carlo. Medel recuperado en la Católica para recibir a Boca Juniors mañana en el Claro Arena. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en las calles de la capital. En Quinta Normal, una discusión en una disco clandestina terminó con un hombre asesinado. En Colina, una pareja de adultos mayores fueron amarrados y golpeados en un violento robo a su domicilio. Felipe Cofré, tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, partimos precisamente en la comuna de Colina, en el sector de Chucureo, donde un grupo de delincuentes amarraron de pies y manos para luego golpear a una pareja de adultos mayores, todo al interior de su domicilio. Ocurre cerca de las 3 de la mañana en calle Lo Arcaya, hasta donde llegan 5 antisociales en un vehículo que estacionan en el exterior y por medio del método del escalamiento ingresan a este inmueble. Al interior maniatan a los moradores. Esta pareja de adultos mayores utilizan cables para esta acción. Incluso a uno de ellos, un hombre de 80 años con Alzheimer, le pegaron con un objeto contundente, aparentemente un fierro, es lo que se investiga. Finalmente estos sujetos registraron en la casa, cargaron objetos de valor en 2 vehículos de esta familia que terminaron llevándose. Vamos a escuchar la voz de un vecino testigo de este violento hecho. Entraron por una de las puertas de la casa, que entraron muy agresivamente, que amenazaron a los dueños de casa, que golpearon a uno de los dueños de casa, que ambos dos son de la tercera edad. Sé que uno de ellos tiene algún problema como Alzheimer, demencia senil, no estoy seguro. Y lo golpeaban porque él hablaba mucho, porque no sabía la situación que estaba pasando. Y eso, lo amarraron, creo, con cable y se llevaron un par de especies de valor. El avalúo de estos objetos sustraídos, además de los 2 vehículos, asciende a cerca de 50 millones de pesos. Otro tema, el homicidio de un hombre de nacionalidad peruana afuera de una disco clandestina, esto en la comuna de Quinta Normal. Todo se habría originado por una discusión entre 2 personas al interior de este local, un conflicto que se inicia en un baño. Estas 2 personas son expulsadas de ese lugar y el altercado se traslada hasta la vía pública, en donde el victimario atropelló a la víctima, que termina falleciendo en el lugar por la gravedad de estas lesiones. Este hecho es investigado por la Policía de Investigaciones. Desde la Brigada de Homicidios habló la inspectora Claudia López. Los antecedentes preliminares dan cuenta que la víctima, mientras se encontraba al interior de una discoteca de la comuna, fue perseguido por un vehículo, el cual lo atropelló, falleciendo en el lugar, mientras que el vehículo se dio a la fuga. Al trabajo del sitio del suceso, con personal del Laboratorio de Criminalística Central, se levantó evidencia biológica, por lo que se continúan las diligencias tendientes a identificar a los autores del hecho. Y esto se suma a otro hecho del que dábamos cuenta al mediodía, un robo a una tienda Coloqui
en la comuna de Ñuñoa, ubicada en Avenida Larrazábal. Ahí delincuentes realizaron un forado por un local colindante, entraron en la tienda y sustrajeron cerca de 110 millones de pesos en especie, principalmente vestimenta y calzado infantil. Se presume que estos delincuentes habrían aprovechado que la tienda se encontraba cerrada durante el fin de semana y ahí haber efectuado el robo. Además, destruyeron las cámaras de vigilancia para evitar ser seguidos. Todavía está trabajando en ese lugar personal de la Brigada de Robos de la PDI a cargo de esta investigación. Felipe Cofré con el reporte policial de las últimas horas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En el sur, una alumna de un liceo en Villarrica fue detenida por amenazas de tiroteo. Estamos en la zona. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Sí, se trata de una alumna de 18 años de edad, estudiante del Liceo Politécnico de Villarrica, que fue detenida en las últimas horas por Carabineros luego de conocerse amenazas a través de redes sociales respecto de un tiroteo que tendría lugar al interior de este establecimiento educacional. De inmediato se tomaron algunas medidas. Hay mucha preocupación entre los padres y apoderados, también la comunidad educativa de este establecimiento educacional. A través de una plataforma de internet bajo el nombre de Confesiones, se daba cuenta de un tiroteo, incluso utilizando un fusil AK-47. La situación preocupa a las autoridades policiales también de la zona. Habló el general de Carabineros, Miguel Herrera, a quien pasamos a escuchar. Básicamente eran eso, iba a haber un tiroteo en el liceo, pero no señala mayores características de cuál era la forma de actuar de él o las personas que iban a realizar estos disparos. La amenaza manifestaba que iba a haber un suceso en el liceo que consistía en la utilización de armas de fuego. El colegio Brainstorm también presentó una situación similar al liceo de Villarrica. Está el OS9 realizando la diligencia investigativa. Como lo apunta el general Herrera, también hay una investigación, Verónica, Rodrigo, que está en desarrollo a esta hora de la tarde aquí en Temuco, al interior del colegio Brainstorm, que también dio cuenta temprano respecto de amenazas de un tiroteo, de la utilización de armas de fuego al interior de este colegio. La situación está siendo investigada a esta hora por Carabineros y también las autoridades municipales. En este caso, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, hizo un balance respecto de la instalación de pórticos en los establecimientos educacionales. Hay que recordar que hay 3 colegios con pórticos para detectar metales en 3 colegios de Temuco, una de las materias que ha sido también solicitada por la propia comunidad educativa. Investigaciones que están en desarrollo luego de conocerse esta situación en Villarrica. Sí, se amenazaba con usar un fusil, incluso como contabas tú, Claudio, en esta contingencia que se suma a los casos que ya hemos conocido, lo decíamos hace un rato, en la región de Valparaíso. Bueno, aquí mismo en la capital hoy día había advertencias de supuestos tiroteos, después de lo ocurrido en Calama, de violencia, de seguridad escolar. Hablamos y otros temas hace un rato con el subsecretario de Educación. Eso se va a poder revisar en cooperativa.cl. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes. Vamos a Buenos Aires. El presidente Kast sostuvo una reunión bilateral con su par argentino en la Casa Rosada con la fuga de Galvarino a Pablaza como tema de fondo. La defensa del exfrentista ingresó un requerimiento en Naciones Unidas para frenar el proceso de su extradición a Chile. Mariano Reyes es nuestro enviado especial. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, con una lluvia constante, con harto viento aquí en Buenos Aires, el presidente José Antonio Kast concreta ya su primera salida internacional como jefe de Estado. Fue recibido en la Casa Rosada, el palacio donde funciona el Poder Ejecutivo en Argentina, por el presidente Javier Milei. Recibió honores de la Guardia el mandatario chileno y en el llamado Salón Blanco ambos plasmaron su sintonía política con una foto oficial. Esta es la tercera vez que ambos se reúnen después de que José Antonio Kast se impusiera en las urnas en nuestro país, y para la mirada de muchos esto representa el inicio de una reconstrucción en las relaciones diplomáticas, específicamente en la dimensión de presidente a presidente. Sin embargo, hubo un tema que cruzó toda la conversación diplomática: la reciente fuga del exfrentista Galvarino Pablaza, acusado de ser el autor intelectual del crimen contra el senador Jaime Guzmán, sobre todo luego de que su defensa ingresara durante el fin de semana un requerimiento a la ONU, a Naciones Unidas, por
riesgo de tortura, dice él, en el caso de completarse su extradición. El presidente José Antonio Kast le planteó este tema al presidente Javier Milei. ¿En qué términos lo hizo? Él mismo los explicó. Al presidente Milei le hice mención de esto, primero agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores, y todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia, porque si habla de que tiene temor, ¿no es cierto?, de ser torturado o algo, quiere decir que están tergiversando la verdad. Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Apablaza y por el señor Apablaza mismo, que se da la fuga. Bueno, y decimos que es un tema que ha cruzado toda esta gira y que no estaba en los planes originales, porque mientras el presidente Kast hablaba de esto con el presidente Milei en la Casa Rosada, en la Embajada de Chile en Buenos Aires, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, tenía su propia reunión con el abogado que representa al Estado de Chile en esta causa, Gustavo Gene. Para la UDI era bien relevante conocer qué tan factible era darle continuidad a este proceso de extradición. Vamos a escuchar al abogado Gustavo Gene y también al exdiputado Juan Antonio Coloma. Bueno, yo creo que institucionalmente se le puede dar continuidad al proceso, haciendo los reclamos o las solicitudes que el gobierno de Chile estime pertinentes. Creo que se pueden seguir haciendo. La defensa de Apablaza ha agotado, entiendo yo, las vías, y lo que tiene es un reclamo entre la defensa de Apablaza y el Estado argentino, no con el Estado de Chile. Si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile. Este efectivamente es un tema policial en la actualidad, donde lo que nosotros pedimos es que se haga el mayor de los esfuerzos para poder lograr la extradición a Chile. Nunca hemos estado tan cerca, aunque parezca contradictorio. Bueno, en la mañana se desarrolló un desayuno en la embajada donde participó la senadora por Buenos Aires, Patricia Bullrich, quien en su reciente rol como ministra de Seguridad le tocó liderar las gestiones para detener a Galvarino Apablaza. Según presentes en ese desayuno, fue la propia senadora Bullrich la que pidió la palabra para ratificar el compromiso del Estado argentino en esta materia. ¿Qué le queda a la UDI de aquí en adelante? Mantener las presiones para que la búsqueda no quede en el olvido, y para eso ya se están coordinando futuras visitas de su mesa directiva a la capital de Argentina. A esta hora, el presidente Kast va en camino al aeropuerto para retornar durante esta tarde a nuestro país. De la Tierra a la Luna. A la Luna, con la cápsula Orión, mirando lo que está pasando, incluso más allá del planeta. La misión Artemis 2 en una jornada donde se va a sobrevolar el lado oscuro. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Y este lunes la misión Artemis 2 buscará completar un nuevo hito en la exploración espacial con la llegada de la cápsula Orión a la órbita lunar, en donde recorrerán el lado oscuro de la Luna, marcando así el punto más lejano de esta misión y también la mayor distancia de seres humanos con la Tierra, con los 406.760 kilómetros que separarán a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen de nuestro planeta. Con esto se lleva a cabo uno de los objetivos principales de la misión, que es estudiar precisamente el lado oscuro de la Luna, divisarlo por primera vez a través del ojo humano y realizar observaciones directas de la geología lunar en una ventana de tiempo de hasta 7 horas. También en este lapsus de tiempo habrá unos minutos en donde la comunicación con la central de la NASA se vea interrumpida. Sobre esto escuchamos al astrónomo y autor del libro ¿Para qué sirven las estrellas?, Juan Carlos Beamín. Durante ese periodo en el que estén atrás de la Luna, por así decirlo, se va a perder durante un tiempo la comunicación con la Tierra, por algo así como unos 40 minutos aproximadamente. Durante ese momento no van a poder recibir información ni mandarnos información tampoco. A medida que vaya pasando el tiempo, obviamente van a salir de la sombra, por así decirlo, de la Luna con respecto a nosotros, y van a poder mandar nuevamente la información, las imágenes que estén tomando y que hayan podido describir quizá en sus notas. Y van a poder ver también un eclipse de sol, ya que van a emerger, por así decirlo, detrás de la Luna. Así que todo eso va a pasar el día de hoy. Sí, un eclipse solar total que durará
aproximadamente 53 minutos, cuando desde la perspectiva de la nave Orión el Sol pase directamente detrás del disco lunar. El horario de algunos de los hitos que marcarán esta jornada, todos en hora chilena: el más próximo a las 13:41 minutos, el ingreso a la esfera de la influencia lunar, donde la gravedad de la Luna va a dominar por sobre la de la Tierra. 14:56 minutos, la tripulación superaría oficialmente el récord de distancia que estableció anteriormente la misión Apolo 13. A las 15:45, el inicio del periodo de observación lunar de hasta 7 horas. Este eclipse que van a divisar los astronautas será alrededor de las 21:35 minutos, y ya para la noche en hora chilena 22:20 la finalización de este periodo de observación, y cuando ya la transferencia de imágenes con la Tierra pueda retomarse. Luego de esto ya comienza el retorno de la tripulación hacia la Tierra, en donde se espera su regreso al planeta el próximo día viernes en las costas de San Diego, en California. Hoy van a estar más lejos de la Tierra de lo que nunca nadie ha estado anteriormente. Gloria, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de economía, bien cargada la política hoy, sí, porque a la espera de la presentación del proyecto de ley miscelánea del gobierno, con un foco especial en la reactivación económica, desde el oficialismo dicen que Chile va a volver a volar. En la oposición ponen el foco de las críticas en la rebaja del impuesto corporativo. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y para este martes se espera el ingreso del proyecto de ley miscelánea que va a impulsar el gobierno con 43 medidas, con foco en la reactivación económica, incluida la iniciativa polémica de rebaja al impuesto corporativo, que ya se toma parte del debate. Eso sí, en La Moneda, hace un rato el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, comentó que el vicepresidente Claudio Alvarado informó que faltan algunos trámites que hacer y que no se sabe de momento si el ingreso será esta o la próxima semana. De todas maneras, adelantó en Cooperativa los efectos que se esperan para que generen las medidas el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien planteó que es necesario bajar los impuestos y ponerlos al menos al nivel de la OCDE. Lo escuchamos. Yo estoy convencido porque conozco el proyecto, que las más de 40 medidas que se proponen, si se llegan a aprobar, Chile va a volver a volar. Vamos a dejar atrás este ambiente pesimista, esta sensación de que Chile está empantanado, que ya lleva demasiados años, y que vamos a volver a crecer, y que se va a volver a generar empleo, y que los salarios van a empezar a subir. Y para eso es necesario bajar impuestos y ponerlos al menos al nivel de la OECD. El mismo presidente Boric en su momento estuvo abierto a rebajas de impuestos. Si el proyecto de ley se dividiera en 2, en 5 o en 10, todos esos proyectos irían igual a la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, separarlos solo significaría poner uno detrás del otro en una especie de cola infinita, terminaría siendo mucho más lento. Y esas propuestas, esas posibilidades del formato en que ingresen las iniciativas se analizan, por cierto, en los escenarios desde la oposición. Este mediodía, senadores del sector se reunieron en un diálogo político técnico, se ha dicho, con economistas del progresismo para intercambiar visiones sobre estas iniciativas legislativas en materia económica y fortalecer una mirada común en la oposición. Previo a esa cita, en que también participaron Roberto Saller, Luis Eduardo Escobar y Rodrigo Wagner, el exministro del Trabajo y militante del PS, Ricardo Solari, dijo en el primer café en Cooperativa que no puede permitir que se instale la idea de que bajar por sí mismo el impuesto corporativo es virtuoso, que esto tiene que ser compensado fiscalmente, porque si no el déficit fiscal va a seguir agrandándose, y que las ventajas de una reducción de la tasa corporativa pueden ser valiosas en el mediano y largo plazo, pero el círculo virtuoso de creación de riqueza y retorno demora mucho tiempo. Al exterior del Palacio de Gobierno durante la mañana y por calle Moneda, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fue abordado por las conversaciones, las definiciones en torno a este proyecto. Lo escuchamos. Estamos trabajando ese tema, es un proyecto muy importante y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo prelegislativo. ¿Ha cambiado el proyecto a lo que se presentó al principio? Bueno, se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después obviamente uno entra más en detalle y hay más cosas, pero
El tema es el mismo, es regular el crecimiento económico de Chile, que es la única salida de nuestros problemas. ¿Pero cómo van a negociar con la oposición que pide que las medidas sean por separado? Bueno, habrá que conversar, todo se arregla conversando. Además, durante la mañana, el titular de Hacienda participó del anuncio de Banco Estado de que a partir del 15 de abril va a eliminar el cobro de la comisión de 300 pesos por las transferencias desde la cuenta RUT, pero no se refirió en esa instancia a otros temas como el proyecto de ley miscelánea. Es Gonzalo Aguirre con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ley Tutti Frutti le puso la senadora Bodanovich al proyecto que debería ingresar mañana al Parlamento. Va a tener muchísima crítica de la oposición, básicamente por el tema de las rebajas tributarias y por esta calidad de ley miscelánea, de ley ómnibus, como dices tú, como se le llamó en su momento en el gobierno de Milei al otro lado de la cordillera. Más, en medio de crítica y del fuego amigo por el caso Cernamec, la ministra de la Mujer expuso en el Senado instancia donde abordó, entre otras cosas, la controvertida salida de Priscila Carrasco. De eso y más, Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y tras una semana donde la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ha estado en el centro de la polémica, la autoridad asistió esta mañana a la Comisión de Mujer del Senado para dar cuenta de las prioridades que contempla su gestión y responder a las preguntas de las senadoras sobre el ajuste del 3% instruido por Hacienda a todos los ministerios. Marín dijo que hay programas que están comprometidos y a los cuales, dijo, se les dará continuidad, como el programa de Mujeres Jefas de Hogar. En cuanto a la situación de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, a quien, recordemos, el lunes pasado se le pidió la salida cuando está en un tratamiento contra el cáncer, Marín solo respondió ante las reiteradas preguntas de las parlamentarias que es una decisión que se funda en materia de confianza y continuidad del servicio y que contempla una indemnización. Luego, en el punto de prensa, abordó las críticas de algunas dirigentes del oficialismo, como Evelyn Matei y la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Les invito a escuchar lo que dijo Judith Marín en el punto de prensa y también lo que dijo la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, en la comisión, quien dijo que ella también ha tenido que enfrentar salidas poco decorosas del servicio público. Hubiésemos preferido que se nos consultase antes de realizar críticas públicas, en vista de que nuestra decisión base la confianza y la buena continuidad de nuestro servicio. Recibimos una licencia médica posterior a la notificación, la cual nos corresponde recibir y también dar cumplimiento. No es una situación, digamos, cómoda para nadie, ¿ya? Yo también he sido por años funcionaria pública, también he sido desvinculada de manera poco decorosa. Entonces hay hartas situaciones que a lo mejor en el ámbito de las mujeres tenemos que ir evaluando cómo nosotros enfrentamos estas salidas de los cambios de gobierno. Bueno, un caso que ha generado críticas incluso de parlamentarias y dirigentes del oficialismo, el llamado fuego amigo, que fue cuestionado esta mañana en Cooperativa por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que criticar hoy es un error y que en esta etapa, al menos en su partido, van a apoyar al gobierno de José Antonio Kast. UDI, al menos, yo aquí hablo como presidente de la UDI, ha tomado una decisión clara de que en esta primera etapa nosotros vamos a apoyar al gobierno y estamos apoyando al gobierno, incluso cuando se producen errores como los que usted mencionaba, que en esos casos apoyar al gobierno trae ciertos costos, pero nosotros los asumimos porque entendemos que la UDI no puede no apoyar a un gobierno de derecha que ni siquiera ha cumplido un mes en la moneda. Cualquier otra actitud de la UDI sería completamente incomprensible. Creo que es lo que esperan las personas que votaron por José Antonio Kast, que los partidos de este sector apoyen al gobierno en la instalación, y es lo que nosotros estamos haciendo. Quienes han criticado tendrán que dar sus razones de por qué critican. La postura de la UDI en ese sentido es diferente. Bueno, no muy conformes quedaron algunas senadoras, particularmente de la oposición, con las respuestas de la ministra Judith Marín sobre la situación de Priscila Carrasco, pero también sobre otros temas. Por lo mismo dijeron que van a oficiar al ministerio, mientras que la ministra Judith Marín se comprometió a entregar respuestas por escrito a la comisión. Judith Marín, que fustigó las críticas de Chile Vamos el fin de semana. Camila, gracias. Chao, buenas tardes. Y en la antesala de la comparecencia del director de la PDI ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, el presidente Kast volvió a decir que fue Eduardo Serna quien llamó a retiro a la subdirectora Consuelo Peña. Su versión contrasta con la que han manifestado algunos parlamentarios oficialistas. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes.
Sí, Verónica, buenas tardes. Desde Buenos Aires, casi al finalizar su primera visita oficial como mandatario, José Antonio Kast volvió a señalar que fue el director de la PDI quien decidió llamar a retiro a la subdirectora Consuelo Peña. De paso, respaldó una vez más a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien formó parte de la comitiva también en Argentina. Y estoy convencido que el director general de la PDI ejerció las atribuciones que le correspondían en esto, y yo personalmente fijaba una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad. Tenemos cifras complejas de crímenes que van ocurriendo en Chile después de un periodo donde la autoridad política no le dio el respaldo suficiente a las instituciones policiales como para enfrentar este flagelo, y eso va a ir cambiando. En la Cámara Baja quieren saber si hubo o no un abuso de poder por parte de la ministra de Seguridad, pues algunas versiones sostienen que fue ella quien pidió la salida de la encargada de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria de la PDI como represalia por haber trasladado a un detective muy cercano, el subprefecto Mauricio Fuentes. Escuchamos al diputado Jaime Araya de la bancada del PPD y a su par Patricio Pinilla de la Democracia Cristiana, ambos integrantes de la Comisión de Seguridad. Está fuera de discusión que la decisión es de él, que el acto material lo ejecutó él, pero es muy extraño que habiéndola confirmado para el Alto Mando 2026 y además cumpliendo ella una labor operativa contra el crimen organizado en Cerro Chuño, se le haya desvinculado ese día. Son elementos que nos parecen que son cuestionables y esperamos despejarlo, y por lo tanto vamos a apelar a la buena fe, porque no podemos olvidar que sea en el contexto en que los homicidios se volvieron a disparar en un 43%. Son muchas las informaciones de prensa que apuntan en un sentido distinto a lo que la ministra Steiner ha señalado. La ciudadanía exige transparencia y esperamos, si hubo intromisión por parte de la ministra en esta decisión, sea ella la que asuma la responsabilidad de aquello. En el oficialismo, y pese a que tanto el presidente Kast como la ministra Trinidad Steiner han sostenido que la decisión de llamar a retiro a Consuelo Peña fue tomada institucionalmente por la PDI, es decir, por Eduardo Serna, hay quienes tienen una versión distinta o no lo tienen del todo claro. El diputado Eduardo Cretón de la UDI apuntó que se trató esta de una decisión tomada por el Ministerio de Seguridad. Lo vamos a escuchar a él, pero antes al también integrante de la Comisión de Seguridad, el RN Mauro González, quien pide despejar de una vez este tema para dejar que las autoridades y las policías se dediquen a lo suyo, que es el combate contra la delincuencia. Esperemos que él entregue todos los fundamentos de los cambios que ha realizado. Mi parecer es que debería ser todo transparente para terminar con esta polémica que en nada hace bien a la contingencia de seguridad que tenemos hoy día en el país. Y yo ahí le hago el llamado también a la oposición, que terminemos con esta cierta persecución en contra de la ministra de Seguridad. Lo que hay que entender acá es que estamos frente a un nuevo gobierno, a un gobierno que hace las cosas muy distintas del gobierno del presidente Boric en materia de seguridad. Y es en ese contexto en que el Ministerio de Seguridad ha realizado una serie de cambios en la estructura de las policías, lo que está en plena concordancia con las atribuciones que tiene el Ministerio de Seguridad. Se ha especulado por estas horas respecto de la posibilidad de que la sesión fijada para las 14:50, o al menos una parte de ella, sea declarada reservada o secreta, algo que en caso de ser solicitado deben resolver los integrantes de la misma Comisión de Seguridad. Y estaremos ahí contigo para contarlo, Jorge Espinosa Cuellar. Gracias, buenas tardes. Buenas. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La Tesorería activa plan para cobrar el CAE. Son 550.000 morosos y la deuda llega a 4 billones de pesos. La fuga de Galvarino Pablaza cruza la visita del presidente Kast a Buenos Aires. Abogado del exfrentista anuncia recurso ante Naciones Unidas. Si se aprueba, Chile va a volver a volar, dicen Cooperativa, el timonel de la UDI, sobre el proyecto de reconstrucción nacional. Polémica por la rebaja del impuesto corporativo. En el gremialismo también criticaron el fuego amigo, por ejemplo, en el caso de la directora del Cernamej. La ministra de la Mujer estaba citada hoy al Congreso. Además, se esperan explicaciones del director de la PDI sobre la salida de su ahora ex jefa de inteligencia.
caso que complica a la ministra de Seguridad. Último informe de Contraloría: Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte encabezan listado de municipios que gastaron más en celebraciones que en asistencia social. Violento turbazo en Colina, amarraron y golpearon a una pareja de adultos mayores. Huyen en 2 vehículos de la familia. A mediados de abril, el Banco Estado eliminará el cobro de 300 pesos por cada transacción electrónica desde las cuentas RUT. En el mundo, el Artemis II llega al lado oscuro de la Luna. Israel ataca importante planta petroquímica iraní. Y en el deporte, Tavilo y Garín avanzan a segunda ronda de Monte Carlo. Medel recuperado en la Católica para recibir a Boca Juniors mañana en el Claro Arena. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.